Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, vamos en esta noche, hermanos, pues a hablar un poco, no sé cuánto, acerca del arrepentimiento, hermanos, solamente que en un nivel más alto y en un nivel más profundo de lo que yo en domingos pasados les he estado hablando, hermanos, o les hablé en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas, ¿sí? Estuvimos ahí por varios domingos en la tarde, hermanos, oímos y aprendimos sobre arrepentimiento, pero eso que ahora vamos a ver y vamos a estudiar, pues es sobre lo mismo, solamente que en un nivel más alto y más profundo, ¿sí? Nosotros, hermanos, como pastores, acabamos de tener un retiro pastoral y precisamente se nos habló de arrepentimiento, ¿verdad? Y la hermana Hicks dice que ha estado tratando este tema allí en su iglesia. Hermanos, piensen ustedes lo que es Indiana y lo que ha oído la gente en ese lugar, hermanos, y sin embargo o la hermana ha estado tratando con ellos acerca de arrepentimiento, ¿sí? Quizá alguien pudiera haber pensado, bueno, hablar de arrepentimiento, pues ese es para cuando un cristiano empieza, ¿no? Para cuando un cristiano pues ya tiene 5, 10, 15, 20 años o más, ¿sí? Pero bueno, con todo el conocimiento que tienen en la iglesia de la hermana Hicks, ¿verdad? Y todo lo que la hermana les ha dado y enseñado, cosas profundas y altas, hermanos, bueno, pues ella ha estado hablando de arrepentimiento, ¿sí? No sé si solamente lo voy a empezar o le voy a seguir. Yo también a veces pienso, miren lo que pienso, miren lo que pienso. Les voy a revelar mis pensamientos. Los pensamientos son algo que está acá en la cabeza y que nadie más puede saber a menos que uno los exprese. Pero miren, cuando nosotros vamos a algo, por ejemplo esto que fuimos, pues es un retiro pastoral, es decir, lo que ahí se nos dio y lo que ahí se nos predicó, pues es para los pastores, ¿sí? No precisamente para las congregaciones o para las iglesias, ¿sí? Acuerden ustedes que tenemos un congreso que es a nivel nacional, hermanos, y que lo que se predica ahí, pues es tanto para pastores como para congregaciones, ¿sí? Entonces, pues a veces los pastores tenemos así como la tentación, el deseo, la cosquillita, no sé qué, que uno va, por ejemplo, a un retiro pastoral o va a la plenaria hay pastores que van a Indiana y pues van a oír, a recibir y pum, pum, vienen y lo vacían todo, ¿sí? Y a lo mejor no era lo mejor ni lo más conveniente, ¿sí? Porque en este caso, miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Quiero que, a ver, no pierdan esta cita, pero vayan por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vean ustedes cómo realmente es como debiéramos de hacer las cosas. Aquellos que
que pues de alguna manera enseñamos o predicamos la palabra de Dios, que muchas veces no solamente somos los pastores, también hay congregantes a quienes les gusta hacerlo, quieren hacerlo y lo hacen, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo debiera de ser las cosas, o sea, cómo debiera de ser el orden, ¿sí? O sea, cómo es realmente como debiéramos de hacer las cosas. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1, ¿sí? Vean lo que dice, ¿sí? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Vean lo que dice Lucas, ¿sí? En el primer tratado, ¿y a qué tratado se refiere? Bueno, se refiere al Santo Evangelio según San Lucas. O sea, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Por eso aquí, al dirigirse a Teófilo, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, es decir, en el Santo Evangelio según San Lucas, que es el primer tratado, ¿sí? Dice, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y después a enseñar. Fíjense, ese es el orden. O sea, primero hacer y después enseñar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este retiro pastoral, pues acabamos de oír cosas pues nuevas, digamos, para nosotros, hermanos, y hasta como que uno no ha tenido tiempo de hacerlas, pero ya las va a enseñar, ¿sí? Pero si las cosas realmente se hicieran como se deben, hermanos, uno primero trataría de empezar a poner por obra lo que ha aprendido. Es decir, uno necesitaría primero hacer y después de que al menos por un tiempo, aunque tal vez no fuera muy largo, pero que uno estuviera haciendo, ¿sí?, lo que oyó, lo que aprendió, lo que le enseñaron, entonces uno estaría listo y preparado para enseñar, ¿sí? Porque eso es lo que hacía el Señor Jesús. O sea, primero hacía y luego enseñaba. No nada más enseñaba, ¿sí? Es decir, a veces tenemos comezón, ¿verdad? Pues voy a ver qué hago, me lo traigo y lo enseño. Y a lo mejor ni siquiera ha habido un tiempo para que pueda uno estar haciendo pues aquello, uno que lo va a hablar, uno que lo va a enseñar, uno que lo va a predicar. Uno debiera de tener un tiempo para hacer las cosas y después de hacerlas, entonces enseñarlas, ¿sí? Yo me he quedado pensativo. Qué bueno que hay ahora, ¿verdad?, videos y audios, ¿verdad?, donde aquello que se nos enseña o se nos predica, pues queda ahí videograbado o grabado, y uno puede hacer un repaso de las cosas. Porque si ustedes se dan cuenta, o no sé cómo sea para ustedes, pero al menos para mí así es, hermanos, la primera vez que escucho las cosas, pues se me queda una que otra cosita, pero no todo, o no la mayoría, ¿sí? O sea, yo necesito ya sea volver a oír o volver a ver, ¿verdad?, o tener lo necesario pues para estudiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces son tantas cosas, hermanos, y cosas tan importantes y tan necesarias, hermanos, que uno dice, caray, pues cuántas cosas se me fueron, cuántas cosas se me pasaron, ¿sí? Gracias a Dios que ahora hay videos, gracias a Dios que hay audios, ¿verdad?, donde queda grabado aquello, hermanos, y entonces uno tiene la oportunidad de que si la primera ocasión que lo vio, que lo escuchó, no fue suficiente para que se le quedara a uno grabado, hermanos, pues uno puede tener una nueva oportunidad de volver a repasar, ¿verdad?, y que aquellas cosas que es necesario que se le graben a uno, pues que se le graben, ¿sí?
¿Por qué? Porque mientras no se le graban a uno, hermanos, pues uno no las puede vivir, no las puede practicar. Y al no poderlas vivir y al no poderlas practicar, pues también no puede uno enseñarlas. O las enseñará medias, medio enseñará. ¿Sí, hermanos? Bueno, ese es mi sentir, esa es mi manera de pensar. Yo les dije, les voy a decir lo que pienso. Sí, y se los acabo de decir eso. Yo quisiera tener un tiempo, ¿verdad?, de decir, bueno, esto me enseñaron a mí, fue un retiro pastoral, fue para los pastores, así que esto que Dios nos dio, pues fue precisamente para nosotros, saber qué puedo yo, pues realmente aprender para empezar a practicar, y una vez que lo haya practicado, ¿sí?, entonces que lo pueda enseñar, que lo pueda compartir, ¿sí? Bueno, pues ojalá y Dios me dé la oportunidad de hacer las cosas así de esa manera. Por ahorita, bueno, hay cosas que yo sí he estado pensando, he estado meditando, he estado diciendo, necesito arrepentimiento, necesito arrepentirme. A ver, Señor, ayúdame a acordarme de lo que me dijeron, de lo que oí, ¿verdad? Y tengo las videograbaciones y creo que voy a estar sobre ellas para poder realmente que se me quede aquello, ¿sí? Y que una vez que se me quede, pues pueda darlo pues de una manera mejor, ¿sí? No solamente oír y dar, o enseñar o predicar, sino oír, vivir, practicar y entonces enseñar, ¿sí? Así es como le hacía el Señor Jesús. Dice en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, primero hacer, después enseñar, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier persona que quiera enseñar, ¿sí?, o predicar, esta es la fórmula. Así es como debe de ser, ¿sí? Primero hago y luego enseño, ¿sí? Porque si no hace eso, hermanos, pues no solo está la teoría, está la experiencia, está la práctica, ¿sí? Es decir, lo oí, lo aprendí, lo practiqué, ahora tengo teoría y práctica, entonces puedo darlo y enseñarlo y predicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es parte de mí, ¿sí? Y en la hermana Hicks, la señorita también, dicen, no enseño nada que al menos en cierta medida lo esté viviendo. Así dicen, no enseño nada que al menos en cierta medida lo esté viviendo, ¿sí? En otras palabras, que lo esté haciendo, que lo esté practicando, ¿sí, hermanos? Bueno, vamos a hablar sobre arrepentimiento, hermanos. Miren, aquí acabamos de leer el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Éfeso, es decir, a la primera iglesia. Sabemos que aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis hay 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias, ¿sí? Y aquellos que hemos leído, hermanos, estos mensajes dirigidos a estas 7 iglesias, nos damos cuenta que cada una de estas iglesias era diferente, ¿sí? No había 2 igual, ni 3, ni 4, no. Cada iglesia era diferente. Por lo tanto, a cada iglesia Dios le dio un mensaje diferente, ¿sí? O sea, no mandó un solo mensaje para las 7 iglesias, ¿sí? Si la condición espiritual de cada una de estas iglesias hubiera sido la misma para las 7, el Señor les hubiera dado un mismo mensaje a las 7 iglesias, pero no fue así. Cada iglesia era diferente de la otra, así que el Señor dio un mensaje diferente a cada una de estas iglesias, ¿sí? Y miren, a la iglesia de Éfeso, hermanos, bueno, la palabra Éfeso significa relajar, ¿sí? Y el problema de la iglesia de Éfeso, hermanos, es que dejó su primer amor, ¿sí?
hermanos. ¿Y saben cómo lo dejó, hermanos? Pues empezando precisamente a relajarse, ¿sí? Por ejemplo, si alguien hace así fuerza, ¿sí?, sus músculos están tensos, pero si deja de hacer fuerza, los músculos se relajan, es decir, se aflojan, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando uno empieza a relajarse, hermanos, uno empieza a aflojar, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos pasó que cuando venimos al conocimiento del Señor, hermanos, debido a la emoción que sentíamos, que teníamos, debido a la experiencia tan hermosa, tan maravillosa que Dios nos dio, del perdón de nuestros pecados y de la salvación de nuestra alma, hermanos, pues estábamos realmente animados, ¿verdad? Nos gustaba ir a la iglesia, ¿verdad? Nos gustaba orar, nos gustaba ayunar, nos gustaba leer la Biblia, nos gustaba testificar, nos gustaba hacer todo eso, ¿verdad? Y a veces a lo mejor hasta queríamos que los días que no había culto en la iglesia hubiera habido culto, ¿sí? Uno decía, caray, y hoy, ¿por qué no harán culto? ¿Verdad? A nosotros como pastores, algunas veces gente que ha sido salva nos ha expresado eso, o sea, están con tanta emoción que dicen, oiga hermano, ¿y por qué nada más tal día y tal día pues hay culto en la iglesia? ¿Y los demás días qué? ¿Por qué no hacen culto? O sea, porque normalmente uno quiere estar en la iglesia, ¿sí? Eso es estar en el primer amor. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando uno empieza precisamente a relajarse? ¿Sí? Pues empieza uno a empezar a dejar de orar, ¿sí? Empieza uno a dejar de leer la Biblia, empieza uno a dejar de ayunar, empieza uno a dejar de testificar, ya no le gusta uno mucho hablar de Dios con la gente ni del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me vayan a ver mal, me vayan a rechazar, ya no me vayan a querer, a lo mejor van a dejar de hablarme, a lo mejor esto, y empezamos a dejar de hablar, ¿verdad? De testificar. ¿Sí? Cuando éramos recién convertidos al Evangelio, pues no nos importaba a todo mundo, ¿verdad? Le comunicábamos lo que Dios había hecho con nosotros y lo que Dios también podía hacer con ellos, si oían, si hacían caso, ¿verdad? A muchos de nosotros nos tocó testificarles a nuestros amigos, ¿verdad? Aquellos con los cuales teníamos amistad, hermanos. Algunos de nuestros amigos pues empezaron a retirar de nosotros, ¿verdad? Porque ya nos volvimos puro Dios, pura iglesia. Empezaron a decir, no, pues ya se volvió el más aburrido de todos los seres humanos, ¿verdad? A mí me dijo un día un amigo, ¿verdad? Me dijo, bueno, ahora ya no tomas, ahora ya no fumas, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Como si el fumar y el tomar fuera todo a lo que uno pudiera dedicarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces, hermanos, a uno no le importaba eso, ¿sí? Es decir, hubo amigos que lo dejaron a uno, ¿sí? Pero eso no importó. ¿Por qué? Porque estábamos con la emoción del primer amor, ¿sí? El primer amor era, hermanos, nuestro Señor Jesús, es nuestro Señor Jesús, ¿sí, hermanos? Entonces, fíjense, esta iglesia, hermanos, tenía muchas cosas buenas, excelentes. Si las contamos, tenía 10 cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, le dice el Señor en el versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Fíjense cuántas cosas buenas tenía la iglesia de Éfeso, pero tenía una cosa mala. Y esa cosa mala es que había dejado su primer amor, ¿sí? Es decir, puso sus obras sobre su amor. El amor hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo dejó acá abajo y le dio más importancia a las obras, ¿sí?
nosotros hemos aprendido que las obras que no nacen de una relación con nuestro Señor Jesucristo son bastardas, ¿sí? Es decir, no son legítimas, ¿sí? Un hijo nacido dentro del matrimonio es un hijo legítimo, pero un hijo nacido fuera del matrimonio es un hijo bastardo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue nacido fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, si nuestras obras no vienen de una relación personal con el Señor Jesucristo, son bastardas, ¿sí? Pero si nuestras obras vienen de tener una relación personal con el Señor Jesucristo, realmente son como si fueran nuestros hijos, o sea, legítimos. Son obras legítimas, nacidos de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Entonces, fíjense, el problema de la iglesia de Éfeso fue eso: habían puesto sus obras por encima de su amor, es decir, ya no les importaba tanto el amor, estar con su primer amor, sino que lo que les importaba pues era hacer pues lo que estaban haciendo, que era bueno, pero no era lo mejor. ¿Por qué? Porque si hubieran estado en su primer amor, hubieran podido seguir haciendo todo eso y a lo mejor hasta más, hermanos, y el Señor no les hubiera tenido que decir: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿sí, hermanos? Entonces, fíjense, vamos a hablar del arrepentimiento, hermanos, del primer amor del Señor omnipotente, ¿sí? Bueno, el arrepentimiento del primer amor del Señor omnipotente es su primer don para el hombre caído, o sea, para el hombre que falló, que cayó, ¿sí? Hay 4 ámbitos principales en el arrepentimiento del primer amor del Señor, que encajan con su santo nombre tetragrama o cuadrado formado con las letras Yud, Hi, Bab, Hi, ¿sí? Que son las letras en hebreo para JH, BH, ¿sí? Que es el nombre tetragrama del Señor. A ver, vamos a ver, tal vez van a estar muy chiquitas las letras para que las vean, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Bueno, ahí hay un cuadrito, hermanos, un cuadro, donde están las 4 letras del nombre del Señor, ¿sí? Está la J, H, B, H, ¿sí? Que en el hebreo, y estas letras ustedes las pueden ver en el Salmo 119, el Salmo 119 está dividida en porciones de 8 versículos, cada división, y está cada una de estas divisiones, hermanos, bajo una de las letras hebreas, ¿sí? Por ejemplo, la primera, Aleph, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ir viendo, es decir, estas letras, tanto esta, la Yod de su nombre, ¿sí? Como la G, la Bab y la G, ustedes las pueden ver bien ahí en el Salmo 119, está en los títulos, ¿sí? Ahí están los títulos, ahí están las letras, ¿sí? Bueno, vamos a ver, estas son las 4 letras del nombre tetragrama del Señor, ¿sí? Es la Yud, Hi, Bab, Hi, ¿sí? Bueno, hemos aprendido, hermanos, o se nos ha dicho, ¿verdad?, que el Señor escogió 3 de las letras más débiles del alfabeto hebreo, hermanos, para formar su nombre tetragrama poderoso, ¿sí? Esas 3 letras de las más débiles, que es la Yud, que es la G, que está utilizada 2 veces, por eso nada más son 3 letras, porque está utilizada 2 veces, y la Bab, hermanos, son
letras de las más débiles en el alfabeto hebreo, hermanos, que Dios utilizó para su grande y poderoso nombre, ¿sí? Ahora, la Yod, la primera letra del nombre del Señor, está relacionada con su sabiduría. La primera Ji de su nombre está relacionada con su entendimiento. La Bab está relacionada con el conocimiento del nombre del Señor, y la segunda Ji G está relacionada con la prudencia del nombre del Señor, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes una cosa, hermanos, cuando el hombre se rebeló en contra del Señor, cometió 4 ofensas en contra del Señor Dios y de su santo nombre, conocidas como iniquidades, ¿sí? Aquí bajo la Yod de su sabiduría están las iniquidades, luego las transgresiones, que están bajo la primera G de su entendimiento, luego los pecados, que están bajo la Bab de su conocimiento, y están los traspasos, que están bajo la prudencia de el nombre del Señor, ¿sí? Es decir, el ser humano pecó, ¿sí?, de estas 4 maneras en relación con las 4 letras del nombre del Señor, ¿sí? Pero también, hermanos, hay 4 diferentes tipos de arrepentimiento, ¿sí? Estos es aquí en la ayuda de su sabiduría, donde están las iniquidades, que es la manera en que pecamos, está el arrepentimiento ¿sí? Tal vez aquí adelante pueden verlo, a lo mejor allá atrás no pueden ver nada porque están muy chiquitas las letras que hice, pero bueno. En la primera G de su nombre, relacionada con el entendimiento, que están las transgresiones, está el arrepentimiento Nakam. En la Bab, que está el conocimiento de su nombre y donde cometimos pecados, ¿verdad?, en contra de esa letra del nombre del Señor, está el arrepentimiento Nokam, ¿sí? Y en la prudencia, que habla de los traspasos, de la manera en que hemos pecado en contra de esta letra, está el arrepentimiento Nekama, ¿sí? Bueno, estos 3 últimos nombres se parecen mucho: arrepentimiento Nakam, Nokam y Nekama, ¿sí? Tal vez vienen de la misma palabra hebrea, yo creo que sí, por su parecido, pero ahí están, ¿sí? Bueno, todos nosotros hemos aprendido, o al menos así lo hemos pensado, aunque a lo mejor no nos lo han enseñado, pero lo hemos pensado así, que por ejemplo la palabra de Dios dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ¿sí? Dice: la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre el Señor y ustedes, ¿sí? Es decir, y uno piensa, bueno, a lo mejor uno piensa que todos son pecados, ¿sí? Pero como estamos viendo ahí, hay iniquidades, hay transgresiones, hay pecados y hay traspasos, ¿sí? Pero también hay arrepentimiento, hermanos, para poder arrepentirse de cada una de estas cosas con las cuales hemos pecado. Ahora, vamos a ver qué son las iniquidades, qué son las transgresiones, qué son los pecados y qué son los traspasos, ¿sí? ¿Les gustaría saber eso, hermanos? ¿Les gustaría oír? Bueno, aunque sea así de carrerita, hermanos, aunque yo sé que va a ser difícil que se le quede a uno pues grabado y que lo sepa uno ya bien, hermanos, pero miren lo que son estas cosas. Dice, las iniquidades son el primer paso en las ofensas en contra de la Yod de sabiduría del nombre santo del Señor, lo cual significa apartarse del Señor, o en otras palabras, apartarse de la luz de verdad. Esas son las iniquidades: apartarse del Señor
en otras palabras, apartarse de la luz de la verdad, ¿sí? Es decir, si alguien se aparta del Señor, y miren, no se puede apartar del Señor quien nunca ha estado con el Señor, ¿verdad? O sea, para que una persona se pueda apartar del Señor, tiene que ser alguien que estuvo con el Señor, porque si no, no se puede uno apartar, ¿sí? Entonces, las iniquidades significan apartarse del Señor, o en otras palabras, apartarse de la luz de la verdad, ¿sí? Se dan cuenta, hermanos, que aquellos que un día conocieron a Cristo como su Salvador, un día caminaron en el camino de Dios, tal vez por mucho tiempo o poco tiempo, pero que un día se apartaron, hermanos, del Señor, ¿verdad? Se apartaron de la luz de su verdad. Lo que realmente han cometido o están cometiendo son iniquidades, ¿sí? Son iniquidades. Ahora vamos a ver qué son las transgresiones. Dice, las transgresiones son la segunda ofensa en contra de la primera G de entendimiento del nombre santo del Señor, lo que significa el apartar uno su espíritu y su alma de su relación espiritual íntima con el Señor, dándoselas a otro. Fíjense, esto quiere decir, las transgresiones quieren decir apartar uno su espíritu y su alma de su relación espiritual íntima con el Señor, dándoselas a otro. Esta relación íntima, dejarla de tener con el Señor, y entonces, hermanos, dársela a otra cosa, ¿sí? Esto pudiera ser un ídolo, ¿sí? ¿Qué son los ídolos en nuestra vida, hermanos? Son aquellas cosas que ponemos en el lugar del Señor. Eso es un ídolo, ¿sí? Pudiera ser que ya no tengamos, pues, imágenes en nuestra casa, ¿verdad? Que cuando no conocíamos al Señor las teníamos, ¿verdad? A lo mejor teníamos muchas imágenes en nuestra casa, pero un día venimos al conocimiento del Señor, dijimos, bueno, nada de esto me es útil, lo quitamos, lo bajamos, hicimos algo con aquello, hermanos, y solamente nos quedamos con el Señor. Y a lo mejor podemos decir, bueno, yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos, ¿sí? Yo no tengo ídolos. Pero ¿saben qué? Cualquier cosa que ponemos en lugar del Señor Dios, que ocupe su lugar, se vuelve un ídolo, ¿sí? Y esto pudiera ser hasta nuestro estudio en la escuela, hasta nuestros hijos en la casa. O sea, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor se vuelve un ídolo, ¿sí? ¿Cuál es el lugar del Señor, hermanos? ¿Cuál es el lugar del Señor? ¿Qué número? El primero. Ese es el lugar del Señor. ¿A quién tenemos que tener en primer lugar en nuestro corazón? No es la esposa, no son los hijos, no es mi carro, no es mi casa, no es mi trabajo, no es mi escuela, no es nada, es el Señor. El Señor debiera de estar en primer lugar en nuestra vida. Y si no es así, si tenemos una cosa en primer lugar, cualquiera que sea, hermanos, eso se vuelve un ídolo. Eso se convierte en un ídolo, ¿sí? Un ídolo al que después le dedicamos todo nuestro tiempo, al que le dedicamos toda nuestra energía, al que muchas veces llegamos hasta adorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo primero para mí, eso es lo principal para mí, ¿sí? Entonces, merece que yo le dedique toda mi fuerza, toda mi energía, ¿verdad? Inclusive llegar al punto de rendirle adoración a esa cosa, ¿sí? O a esa persona. Fíjense ustedes lo delicado de eso, ¿sí, hermanos? Porque nosotros como cristianos, hermanos, pues ya no tenemos imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Pero a lo mejor sí tenemos ídolos. A lo mejor tenemos algún ídolo por ahí que es para nosotros lo mejor, lo primero y lo principal, ¿sí?
y decimos, pues ya después vendrá Dios, ¿sí? A lo mejor en segundo lugar, tercero, cuarto o hasta el último, ¿sí? Por eso hay personas que dicen, bueno, si tengo tiempo de ir a la iglesia voy a ir, pero estoy tan ocupado que realmente no puedo ir, ¿sí? Pues ¿qué está diciendo? Está diciendo, Dios para mí no tiene el primer lugar, lo tienen muchas otras cosas menos Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, esos son las transgresiones. Bueno, vamos a ver qué son los pecados. Los pecados son el tercer paso en las ofensas en contra de la bab, del conocimiento del nombre santo del Señor. Esta acción pecaminosa es descrita como el apartar nuestra alma y espíritu lejos de la fuente de amor, luz y vida eternales. Esta obra pecaminosa es asemejada o hecha semejante a tomar un carbón encendido, apartándolo del horno de la fuente del fuego. Consecuentemente, si uno aparta un carbón encendido del horno que contiene el fuego, se vuelve un carbón frío, que solo pues produce humo, ¿verdad? Humo que molesta. Dice, de igual manera, si el pecado aparta al alma y al Espíritu del Señor no engendrado del seno del fuego del Padre, el alma se seca, el Espíritu pierde su vida y muere sin la bab de conocimiento del fuego del amor del Señor. Miren, todos nosotros hemos pensado en alguna ocasión, no sé, hermanos, a veces los hermanos que nos rodean, la iglesia en la que estamos, a veces, bueno, uno llega a tener ciertos problemas, ciertas dificultades con alguien o con algunos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, creo que a mí me gustaría, ¿verdad? Dejar la iglesia, dejar a mis hermanos y, por así decirlo, aislarme, ¿sí? Ser cristiano, no dejar de ser cristiano, pero pues sí, apartarme de la gente, apartarme de los hermanos y simplemente yo vivir mi propio cristianismo, yo solito, ¿verdad? Y tal vez así en alguna ocasión o en algunas ocasiones hemos pensado, hermanos, ¿sí? Que debido a problemas, dificultades, diferencias y todo esto, uno quisiera mejor alejarse, quisiera mejor apartarse, ¿verdad? Y uno piensa dentro de uno, pues yo no voy a dejar a Dios, he conocido a Dios, voy a seguir a Dios, pero yo de manera individual y ya me aparto pues de la iglesia, de los hermanos. Pero ¿será bueno hacer eso, hermanos? ¿Será conveniente? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, todos nosotros, hermanos, con el fuego del Señor, con la presencia del Señor, somos como carbones encendidos, ¿sí? Pero que necesitamos estar juntos, hermanos, para no apagarnos, ¿sí? Es como dice aquí la hermana, si uno quita una brasa, ¿verdad? Un carbón, ¿verdad? Lo separa de los demás carbones que están ardiendo, que están encendidos, que están produciendo fuego, y uno lo separa, ¿verdad? Bueno, por un tiempo ese carbón todavía va a seguir encendido, ¿verdad? Y va a seguir produciendo luz y fuego, ¿verdad? Y quizá alguien diga, pues miren, se apartó este carboncito, está ahí solo, pero pues sigue calentando, ¿verdad? Y sigue dando luz, pero ¿por cuánto tiempo? Hermanos, por muy poco tiempo. Al ratito ese carbón va a estar cubierto de ceniza, ¿verdad? Porque se cubre de una capita blanca de ceniza, va a estar apagado y va a estar frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, dejó de estar a donde está el fuego, a donde están los otros carbones encendidos, hermanos, y no se puede vivir de manera independiente, ¿sí? Fíjense, si así fuera, uno podría decir, pues ya no solamente va a haber iglesias independientes, sino que va a haber hermanos independientes, ¿sí? Porque a lo mejor cada uno decide, ¿verdad? Mejor apartarse, irse y vivir su propio cristianismo personal
a su manera, ¿sí? Y va a decir, pues yo no voy a dejar de buscar al Señor, ¿verdad? Y yo no voy a dejar de orar, no voy a dejar de leer la Biblia, ¿sí? Pero quiero vivir apartado de tanto problema, de tantas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor a veces veo, ¿sí? Quiero vivir yo solito aquí, apartado, ¿sí? Hermanos, bueno, podrá hacerlo un breve tiempo, pero después seremos, hermanos, un carbón apagado, ¿sí? No habrá ahí el fuego, ¿sí, hermanos? Porque se necesita estar juntos, aún con todos nuestros problemas, hermanos, aún con todas nuestras diferencias, aún con todas nuestras incomprensiones, porque a veces no nos comprendemos, no nos entendemos unos con otros, hermanos, pero necesitamos estar juntos, ¿sí? ¿Y qué haciendo? Pues buscando, hermanos, el fuego del Señor. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que aquellos 120 en el aposento alto, hermanos, estaban juntos? Pero no solo estaban juntos. ¿Cómo dice la palabra de Dios que estaban, hermanos? Unánimes, ¿verdad? ¿Quiere verlo? A ver, no pierda aquí y vamos ahí. Muchas gracias. Eso es exactamente lo que se necesitaba. Eso me pasa por no recurrir a mis hermanos que saben y que pueden hacer las cosas. Bueno, a ver, vamos a ver, ya está ahí. ¿Ya lo ven mejor, hermanos? Bueno, qué bueno. Ahí están, miren, ahí están las letras en hebreo, JHBH, ¿verdad? O Yud, Hi, Bab, Hi, sí, o Bau, Hi, ¿sí? Bueno, vamos a ver, dijimos, libro de los Hechos, capítulo 1. No, 2, capítulo 2, ¿sí? Bueno, dice ahí, a ver, más bien, bueno, está por ejemplo el versículo 14, dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Ven, ustedes estaban unánimes, pero hay uno donde dice que estaban juntos y unánimes. A ver si me ayudan a encontrarlo. Sí, ¿dónde? 2:1, a ver. Dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Miren, uno puede estar junto y no estar unánime, ¿sí? O sea, pero ellos, este grupito de 120 personas en el aposento alto, estaban juntos, ¿verdad? Como carbones encendidos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vino a acabarlos de encender, a acabarlos de prender, ¿verdad? Pero estaban ahí 120, estaban no solo juntos, estaban unánimes, estaban como si fueran una sola persona, hermanos, ¿sí? Nosotros como cristianos, hermanos, no solo debiéramos de estar juntos, debiéramos de estar unánimes, debiéramos de estar con una misma mente, con un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo propósito, con una misma meta, con un mismo objetivo. Así es como debiéramos de estar, hermanos. ¿Saben ustedes que a Dios le gusta la unidad, hermanos? ¿Sí? Y miren cómo dice el Salmo 133, que también es muy conocido, hermanos, pero vamos a ver cómo dice Salmo 133. Y van a ver lo que pasa, hermanos, cuando hay esta unanimidad o esta unión o esto de ser unos. Salmo 133, miren, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos igualmente en uno, ¿sí? Fíjense, dice aquí que es bueno
y es delicioso cuando los hermanos estamos unidos, o sea, en uno, ¿verdad? Cuando estamos habitando, hermanos, en uno, ¿sí? Es decir, cuando hay unidad, es bueno y es delicioso, ¿sí? En una ocasión yo buscaba qué sería lo contrario de bueno y qué sería lo contrario de delicioso, para hablar lo que a veces sucede en nuestras iglesias con nosotros, hermanos, que no realmente estamos en unidad, ¿verdad? No estamos habitando igualmente en uno, hermanos. Y bueno, todos sabemos qué es lo contrario de bueno. ¿Qué es lo contrario de bueno? Vamos a leerlo como si fuera lo contrario, ¿sí? Dice, mirad qué malo. Y la otra palabra, bueno, la busqué lo contrario a delicioso, no, ahorita se me fue de la mente, pero es algo así, agradable, no, porque lo contrario, o sea, no el sinónimo, sino lo contrario, es algo así como que es tormentoso, algo así, ¿sí? Entonces, si fuéramos a leer lo contrario, diría, mirad cuán malo y cuán tormentoso es que los hermanos no habiten en unidad o no sean uno, ¿sí? Y todos también hemos experimentado eso, hermanos, ¿sí? De que a veces no estamos habitando en unidad, hermanos, y vemos a venir a alguien, híjoles, ahí viene fulano de tal, ¿sí? O ahí viene tal persona, ¿sí? O a veces, ¿verdad?, no somos capaces de sentarnos donde esa persona está sentada, o ella no es capaz de sentarse donde nosotros estamos sentados. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay unidad, no estamos unánimes, y eso ni es bueno ni es delicioso, ¿verdad? O usted siente así muy bonito cuando ve que viene alguien con quien no se lleva, ¡ay, qué delicioso siento! ¡Qué feo siento! ¿Verdad? Por eso, vean ustedes, hermanos, imaginen ustedes que en la Santa Ciudad, en la Nueva Jerusalén, ya llegamos. Pero ahí está algún hermano, alguna hermana o algunos hermanos con los que yo no me llevo bien. Es más, me caen mal, me caen gordos, así que imagínense usted. Pero ahí en la Santa Ciudad, usted va a estar por toda la eternidad. Y él y ella también van a estar por toda la eternidad. Sería muy bonito que estuviéramos así por toda la eternidad. Híjole, ahí está fulano, ahí está sutano. No. ¿Sí? Imaginen ustedes cuando el hijo pródigo regresó a su hogar, que lo recibió su padre, que lo perdonó, que le hizo una fiesta. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Ni siquiera quería entrar, ni siquiera, ¿sí? No podía estar con su hermano. Es más, cuando se dirigió a él, no se dirigió como su hermano, ¿sí? ¿Cómo se dirigió? ¿Cómo? Tu hijo, ¿sí? O sea, hablando con su padre. Miren, bueno, ahorita vamos ahí. Nada más déjenme decirles aquí. Miren, dice entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo, ¿verdad? Y esto habla del óleo de aceite, ¿verdad? La unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, donde hay unidad, hermanos, la unción, el aceite de la unción baja donde hay unidad, hermanos, ¿sí? Ese óleo, por eso dice, es el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de su vestidura. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿sí? Es decir, donde hay
los hermanos, donde los hermanos están habitando igualmente en uno, donde hay unidad, hay delicia, es bueno y es delicioso. Qué bien me siento estar con mis hermanos, me gusta estar con ellos y a ellos les gusta estar conmigo, se sienten bien estando conmigo. Eso es cuando hay unidad. Cuando no hay unidad, ¿qué yo siento? Bueno, es más, ni quiero estar en la iglesia, quiero estar ahí con mis amigos de la esquina, ¿sí? Porque allí, qué bien me siento con mis amigos, ¿sí? Ahí siento que somos uno, que hay unidad, ¿sí, hermanos? Entonces vean ustedes lo que a veces pasa, ¿verdad? ¿A dónde les dije que íbamos a, o qué les iba a decir? El hijo pródigo, a ver, vamos a ver Lucas capítulo 15, ¿verdad? Lucas 15 o 16, a ver, vamos a ver. A ver cómo se dirigió a su padre el hijo mayor en relación con su hermano. Dice el versículo 25, fíjense ustedes. Bueno, antes, porque dice aquí el 22, ¿verdad? Cuando ya el padre perdona al hijo, dice: mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello, ¿sí? Es decir, él cuando salió en la mañana a trabajar, hermanos, pues no había de que iba a haber alguna fiesta, pero regresó y la había, ¿sí? Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando, porque a él no le habían dicho nada, no le habían avisado nada, ¿verdad? De que fuera a ver ahí algo, ¿sí? Pero dice el versículo 27, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberlo recibido salvo. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ahora fíjense cómo dijo. Dice: mas cuando vino tu hijo, o sea, no dijo mas cuando vino mi hermano, no habló de su relación de él con su hermano, ¿sí? Habló de la relación que el padre tenía con el hijo. No dijo mas cuando vino mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa relación no la quería con su hermano, ¿sí? Por eso al dirigirse al padre y al hablar de su hermano, dijo: mas cuando vino tu hijo, o sea, habló de la relación del padre con él, con el hijo, no de la relación de él con su hermano. Cuando vino tu hijo, ¿sí? ¿Qué dice? Que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, cuando uno tiene una molestia con un hermano de uno, que puede ser un hermano en la carne o un hermano en Cristo, porque tiene la misma sangre del Señor Jesucristo, y uno no tiene una buena relación con él o con ella, ni siquiera uno quiere dirigirse a esa persona llamándole hermano o hermana, ¿sí? Tal vez uno se dirija a él como ese hermano de la iglesia o ese cristiano o qué sé yo, ¿sí? Pero uno no quiere hablar de la relación que hay entre ese hermano o hermana con uno, ¿sí? Porque ya como que uno no lo considera como si fuera su hermano, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, dice
Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Sí está ahí todavía, gracias, todavía está ahí. Bueno, entonces fíjense ustedes, los pecados hacen que uno se vuelva, hermanos, separado del fuego, separado de los demás carbones, hermanos. Uno seguirá encendido, produciendo luz, produciendo calor, solamente por un poco de tiempo más, y luego terminará uno como un carbón frío, apartado, hermanos, ¿sí? Es decir, no podemos, hermanos, a muchos de nosotros tal vez, pasando el tiempo, ya nos hubiera gustado de alguna manera apartarnos, aislarnos y decir, yo ya voy a vivir yo solo, individualmente, mi cristianismo, Dios y yo, nada más, yo y Dios, ¿sí? Pero no con los demás hermanos, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Somos como un carbón que se aparta, hermanos, del fuego de los otros carbones, y que vamos a terminar como un carbón apagado, como un carbón frío, hermanos, ¿sí? Dice aquí, dice de igual manera, si el pecado aparta el alma y el Espíritu del Señor no engendrado, el seno de fuego del Padre, el alma se seca y el Espíritu pierde su vida y muere sin la vap de conocimiento del fuego del amor del Señor. Ahora vamos a ver qué son los traspasos. A ver, gracias, hermano. Ahí están los traspasos, acá de este lado. Vamos a ver qué son los traspasos. Dice, los traspasos son el cuarto paso en las ofensas del hombre en contra de la segunda G de elección prudente del nombre santo del Señor. La palabra traspasos significa cubrir, ¿sí? La palabra traspasos significa cubrir. Dice, después de que el primer Adán cometió iniquidad, transgresión y pecado en contra del nombre del Señor, trató de cubrirlos con sus traspasos, robando las hojas de higuera, las agujas y el hilo de Dios para hacerse un delantal o faja para sus lomos, culpando a Dios por haber creado a la mujer y culpando a la mujer por haber comido del fruto prohibido. Es decir, después de que cometió, ¿verdad?, iniquidad, transgresión y pecado, con sus traspasos quiso cubrir todo esto, ¿sí? ¿Y de qué manera? Bueno, nuestros primeros padres, ¿verdad?, Adán y Eva, o Adán masculino y Adán femenino, quisieron cubrir sus traspasos con esas hojas de higuera, ¿verdad, hermanos? Pero ¿les sirvió de algo eso, hermanos? ¿Les sirvió de algo las hojas de higuera que utilizaron para hacerse un delantal? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una cobertura, hermanos, o una cubierta que no era suficiente para cubrir su desnudez ante los ojos del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que la desnudez vino precisamente a causa del pecado? ¿Sí, hermanos? La cobertura del ser humano, hermanos, era la cobertura de luz de Dios, ¿sí? El ser humano, entre todas las criaturas creadas por el Señor, fue la única que no tuvo una cubierta natural, como lo tuvo otros, ¿verdad? Las aves tienen su plumaje, ¿verdad? Los peces tienen sus escamas, ¿verdad? Aunque no todos, pero los animales del campo, ¿verdad?, tienen sus pieles, ¿sí?, que les cubren. Pero el ser humano, hermanos, no fue creado con una cobertura natural, ¿verdad?, sino que su cubierta era la luz de Dios, hermanos, ¿sí? Pero a causa del pecado, esa cobertura de luz dejó de tenerla, se encontraban desnudos y por eso inmediatamente, hermanos, trataron de hacer algo con lo cual cubrirse, ¿sí? Nuestra hermana aquí también estuvo enseñando, hermanos, que todas las cosas necesitan estar cubiertas ante los ojos del Señor, ¿sí? Todas las cosas necesitan una cobertura, ¿sí? Entonces, lo que
ellos hicieron, al no tener esa cubierta de luz que Dios se las había dado, hermanos, pues entonces se hicieron pues un pobre delantal, ¿sí? Un pobre delantal que no les sirvió para nada. ¿Por qué? Porque vino Dios y tanto no les sirvió para nada que Dios les tuvo que hacer túnicas de pieles, ¿sí? Y la palabra túnica significa vestidura flotante, vestido completo. Imaginen ustedes una túnica del cuello a los pies, ¿sí, hermanos? Esa es la vestidura que Dios les hizo. ¿Con qué se las hizo? Con pieles de animales, ¿sí? Que derramaron su sangre, ¿verdad? Para que el hombre y la mujer pudieran tener una cobertura ante los ojos de Dios, hermanos, ¿sí? Pero ellos, su pobre cobertura que se hicieron no era suficiente, hermanos, para cubrirlos ante los ojos de Dios. Y cualquier cosa que el ser humano hace, hermanos, fuera de cubrirse con la sangre preciosa del Señor, ¿verdad? Sí, solamente es un delantal que no le va a servir el día que tenga que estar delante del Señor, ¿sí? Un delantal solamente cubre parte del cuerpo, pero no lo cubre totalmente, y el hombre está desnudo ante los ojos de Dios, ¿sí? Ahora que fuimos a México, íbamos en un taxi a la central cuando ya nos veníamos, y bueno, nos subimos con un señor y pues yo empecé a orar y le dije a Dios: Señor, si tú quieres que yo le comunique tu palabra, pues es la única vez que lo voy a ver, yo creo en la vida y aquí voy junto de él, si tú quieres que le hable, Señor, pues ayúdame a introducirme de alguna manera con el tema tuyo, con el tema de tu palabra, para que yo le pueda compartir las buenas nuevas, ¿sí? Y en algún momento se propició, ¿sí? Pero bueno, el Señor, antes de que yo le hablara, pues iba portando bien conmigo, amable y todo esto. Ya cuando le empecé a hablar ya no fue tanto así, ¿sí? Él, fíjense, uno de los significados de la palabra delantal quiere decir armadura, ¿sí? Y el delantal muchas veces lo utilizamos como una armadura. En el caso de Adán y Eva, ellos lo utilizaron como para defenderse delante de Dios, ¿sí? ¿Cómo se defendieron? Cuando Dios le dijo: ¿has comido pues del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, perdóname, comí de ese árbol. ¿Así dijo? No, ¿qué dijo? La mujer que me diste, Señor, ¿sí? Ella me dio y yo comí. En otras palabras, tú eres el culpable. Si tú no me hubieras dado una mujer, pues esa mujer no me hubiera hecho pecar a mí, pero me diste una mujer y esa mujer me hizo pecar, ¿sí? Entonces, utilizó su delantal como una armadura. O sea, espérate, Señor, ¿sí? Sí, me estás diciendo que yo comí del árbol que no, pero espérate tantito, lo hice, ¿sabes por qué? Porque la mujer que tú me diste, pues ella me dio, ¿sí? Pero, pobrecito, ¿verdad? Lo encontramos ahí que la mujer le torció hacia el brazo, ¿verdad? ¿Sí? Le torció el brazo y le dijo, come, o comes o ahorita verás, te trueno el brazo. ¿Así está? No, fíjense, no puso ninguna resistencia, nada, ¿sí? Dice, y le dio a su marido y comió también así como ella, ¿sí? Así de fácil, ¿sí? Pero él dijo, la mujer que me diste, Señor, ¿sí? Entonces está utilizando como una armadura. Bueno, precisamente este señor está utilizando su delantal, está utilizando como una armadura. Le hablé de aceptar a Cristo, me dijo que lo único que hay que hacer uno en la vida es amar a Dios y cumplir sus 10 mandamientos, y ya, con eso ya la hizo uno, ¿sí? Y yo le dije, ¿sabe qué?
es que no es posible hacer eso. Usted no puede cumplir los 10 mandamientos de Dios. Sí, cómo no, yo los cumplo. Le digo, bueno, pues no hay ser humano que los pueda cumplir, ¿verdad? Y le digo, ahora, si usted pudiera salvarse de esa manera, amando a Dios, como dice, y cumpliendo los 10 mandamientos, pues mira, entonces Dios, ¿para qué mandó a su Hijo a morir en la cruz? Pues no lo hubiera mandado, ¿verdad? Nada más nos hubiera dicho, ¿saben qué? Ámenme, ¿sí? Y cumplan perfectamente mis 10 mandamientos y ustedes pueden venir a mi presencia y entrar a mi presencia. No hay necesidad de que yo mande a mi Hijo a morir en la cruz por ustedes, ¿sí? Bueno, pero el Señor se quedó con aquello porque de alguna manera se estaba defendiendo, ¿sí? Y Él se quedó con que ame a Dios y cumpla sus 10 mandamientos como hasta ese día lo estaba cumpliendo, ¿sí? Pues ya lo había hecho delante de Dios y iba a tener la salvación de su alma. Yo le dije, la salvación de su alma solamente Cristo se la puede dar. Y si usted no la obtiene a través de Él, no la va a tener, ¿sí? De una vez, porque si no, hermanos, pero de veras, eso es lo que utilizamos, hermanos, para defendernos, ¿verdad? Ese delantal que también tiene ese significado de ser una armadura, ¿sí? Bueno, a ver, solamente vamos a ver una cosa más por esta noche. Vamos a ver, aquí hemos dicho, hermanos, a ver, bueno, ahí están, bueno, ahí está, ya me acordé que ahí está. Ahí dice de este arrepentimiento, ¿sí? Que tiene 50 puertas de arrepentimiento. Ese solo arrepentimiento tiene 50 puertas de arrepentimiento, porque hay 50 diferentes tipos de iniquidades, ¿sí? Ahora, esto pues nos puede complicar la vida, ¿verdad? Porque puede decir uno, pues ya siquiera quisiera tener un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y no tener que tener 50, ¿sí? Para entrar por ahí, para meterme por ahí, porque también, hermanos, cada una de estas esquinas en el nombre del Señor, hermanos, está relacionado con un jubileo del Señor. Es decir, hay 4 diferentes tipos de jubileo, ¿sí? Y cada uno de esos jubileos está en cada una de las esquinas, ¿sí? Hermanos, ahí están los 4 jubileos. Pero miren, vamos a ver qué significa la palabra este arrepentimiento en el hebreo, ¿sí? Aquí también lo hice en un acetato. A ver, miren, tiene muchos significados, ¿verdad? A ver, se los voy a leer porque nada más los que están enfrente yo creo pueden hacerlo. Esta palabra, esta palabra hebrea para arrepentimiento significa regresar al punto de partida, ¿sí? Pensemos en el hijo pródigo, se fue, se arrepintió y ¿dónde regresó? Al punto de partida, es decir, al punto de donde se había ido. Se había ido de la casa de su padre, regresó exactamente ahí porque tuvo un arrepentimiento, ¿verdad? Significa circuncidar, significa convertir, llevar de regreso a casa, es decir, el arrepentimiento nos va a llevar de regreso a casa, hermanos, a la casa del Señor, a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Significa compensar, significa restaurar. Fíjense ustedes, cuando las cosas han sido dañadas por el tiempo o por alguna cosa, hermanos, pues necesitan ser restauradas, ¿verdad? Ahí en el Salmo 23, donde nosotros tenemos confortará mi alma, traducida literalmente quiere decir restaurará mi alma, ¿sí? Es decir, mi alma necesita nuevamente quedar como si fuera nueva,
¿sí? Entonces, quiere decir restaurar, dar algo de vuelta, renovar, refrescar, rechazar, reparar, rehacer, reprender, dar la vuelta, apartar, cesar, desistir, regresar, hacer algo, guiar o llevar de vuelta, alejar, evitar el enojo. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, realmente lo que hacemos es evitar el enojo. ¿El enojo de quién? El enojo de Dios en contra de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios iba a destruir Nínive, hermanos? Que la gente se arrepintió, los destruyó. No, ¿verdad? O sea, evitó el enojo de Dios, ¿sí? También quiere decir echar atrás, o sea, echar atrás lo que merecemos, ¿verdad? Que es la muerte y el infierno. Quiere decir aguantar, calmar el enojo, dirigir, aplicar, dar el corazón, doblar, circuncidar, cautividad y calamidad. Todo esto quiere decir la palabra hebrea para arrepentimiento, ¿sí, hermanos? Bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí, hermanos. Miren, lo que podemos hacer así en síntesis, hermanos, todo esto que hemos oído lo hacemos chiquito. ¿Y qué hacemos o qué pedimos? Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a arrepentirme, ¿sí? Dame arrepentimiento, ¿sí? Me quiero arrepentir, Señor, para gozar de tu jubileo, ¿sí? De tu jubileo, de este descanso, de esta libertad. Señor, ayúdame a arrepentirme, ¿sí? Vamos en esta noche a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle al Señor, decirle: Señor, entre todas estas cosas que oí y que aprendí, quiero decirte que lo que quiero, Señor, es de veras tener arrepentimiento, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, vamos a buscar al Señor. Ore y busque al Señor. Si alguien desea pasar al frente, al altar, puede hacerlo. Vamos a pedir a los levitas, por favor, que pasen y que toquen algo o canten algo para terminar nuestro servicio en esta noche, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que lo necesitamos, que lo queremos, que sin Él no podemos hacer nada, ni somos nada. Declárese un inútil sin el Señor, porque realmente eso es lo que somos. Sin el Señor no somos nada, nada podemos, nada sabemos y nada tenemos, ¿sí? Dígale: Señor, yo sin ti soy un cero a la izquierda, Señor. Soy alguien que no vale, Señor. Por eso quiero establecer una relación personal e íntima contigo.